El sistema Clínicos es un sistema de gestión de servicios de salud pensado para gestionar todas las atenciones y actividades administrativas que se realizan en un poli o en un establecimiento. Para poder ingresar al sistema vamos a necesitar un nombre de usuario. Ese nombre de usuario que vamos a proveer nosotros es nombre.apellido. Todo en minúscula, todo seguido, sin dejar espacios, así como voy a poner en pantalla. Pongo nombre.apellido y como primera y única vez lo que voy a hacer es repetir ese nombre de usuario en el sector de la contraseña. ¿Sí? Fíjense, ahí estoy repitiendo el nombre de usuario en el sector de la contraseña. Y esto lo que hace es posibilitar al sistema enviarnos a la pantalla de personalización de la contraseña. Esta contraseña que vamos a personalizar no debe ser compartida, ya que todas las acciones que se realizan dentro del sistema están auditadas y por lo tanto quedan vinculadas al nombre de usuario que está logueado en el momento de realizar la acción. Tampoco nosotros conocemos las contraseñas, así que por lo tanto, si ustedes no recuerdan la contraseña o quieren cambiarla, van a tener que volver a realizar este proceso. Lo que podemos hacer nosotros es simplemente blanquear la contraseña y ustedes vuelven a empezar todo este proceso otra vez. Entonces yo voy a dar iniciar, me va a llevar a la pantalla de personalización, que es esta, y acá es donde nosotros vamos a poner la nueva contraseña. Esta contraseña debe tener entre 6 y 10 caracteres. Y dentro de esos 6 a 10 caracteres debe contener una minúscula, una mayúscula y un número como mínimo. Entonces voy a poner la contraseña que quiero poner, que es NAT123. Voy a poner con N mayúscula. Y ahí ya estoy cumpliendo entre 6 y 10 caracteres, una minúscula, una mayúscula y un número. Cuando nosotros presionemos cambiar contraseña, el sistema nos va a devolver a la pantalla inicial. Y acá es donde nosotros vamos a volver a ingresar con nuestro usuario y ya la contraseña modificada. Yo voy a ingresar con un usuario de capacitación para que todos ustedes puedan ver las capacidades que tiene este sistema. Cada usuario que trabaja dentro del sistema cuenta con diferentes roles. Estos roles son los que nos permiten realizar las diferentes tareas dentro del sistema. Por lo tanto, dependiendo del usuario con el que estamos trabajando, yo en este caso estoy usando un usuario de capacitación, vamos a poder visualizar más o menos solapas en el menú lateral izquierdo que vamos a ver a continuación una vez que ingresemos al sistema. Pero antes de ingresar al sistema, vamos a ingresar en otra pantallita intermedia, que es donde nosotros vamos a tener que indicar qué tipo de usuario es el que está logueándose para determinar cuáles son las tareas que vamos a realizar. Entonces, al presionar iniciar, nos va a preguntar en qué establecimiento trabajamos. Puede ser que nosotros tengamos nuestro usuario habilitado en más de un establecimiento. Por lo tanto, acá en establecimiento vamos a poder elegir todos aquellos establecimientos donde tenemos el usuario habilitado. En este caso, fíjense que yo tengo un usuario de capacitación y tengo todos los establecimientos habilitados, ¿verdad? Vamos a elegir el que nosotros necesitemos para trabajar, donde estemos físicamente trabajando. En segundo punto vamos a elegir el sector donde vamos a trabajar. Yo voy a elegir sector administración. Puede ser que en cada uno de los establecimientos se llame de distinta manera. Puede llamarse admisión, puede llamarse admisión de guardia, administración de guardia, mesa de entradas, como ustedes lo hayan querido o pedido al momento de configurar el establecimiento. Luego vamos a poner el puesto de trabajo. En el caso de que tengamos más de un puesto de trabajo, podemos decir, si yo estoy trabajando en el 1 y hay otra secretaria en el 2, cada una puede loguearse en un puesto de trabajo diferente. Y por último, en especialidad no vamos a poner nada porque eso es exclusivamente de los profesionales. Una vez que nosotros tenemos todo esto seteado, vamos a poner seleccionar y ya vamos a ingresar al sistema. Por lo que pueden ver, esta es toda la pantalla total del sistema. A la izquierda vamos a poder ver el menú lateral con el que vamos a contar para manejar todos los sectores dentro del sistema.
Como les decía, como yo tengo un usuario de capacitación, tengo habilitados la mayor cantidad de roles. Eso hace que yo pueda ver muchas solapas en el menú lateral. Ustedes no se asusten porque tal vez vean muchas menos. En la parte superior vamos a poder ver el nombre del establecimiento donde estamos logueados. También vamos a ver los datos con los cuales acabamos de loguearnos. Fíjense que nos pone nuestro nombre de usuario, que en mi caso es admin, el sector donde nos logueamos y el puesto de trabajo, que es puesto de trabajo 1. Luego vamos a tener nuestro usuario, acá donde nos va a permitir ingresar o a otro perfil de usuario o cambiar de sector. Y también podemos desde acá cerrar sesión o cerrar y salir del puesto de trabajo en el caso de que también querramos deshabilitar nuestro puesto de trabajo, o sea, vaciarlo, para que otra persona ingrese y pueda loguearse a ese mismo puesto de trabajo. Vamos a ver dónde estamos parados. Estamos parados en la solapa de ambulatorios y esta solapa se divide en dos subsolapas. En principio tenemos los ingresos ambulatorios y en segundo lugar tenemos el histórico de ambulatorios. ¿Qué es un ingreso ambulatorio? Un ingreso ambulatorio es una persona que físicamente, un paciente, que físicamente está en el lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que entró y dijo, estoy presente. Puede ser que este paciente lo ingresemos de diferentes maneras. Puede tener un ingreso directo, el paciente llega y ya lo ingresamos, o puede tener un ingreso mediante un turno programado, venía de un turno. ¿Y qué es un ingreso en sí? El ingreso es darle acceso a que el paciente forme parte de todas estas listas en espera de atención, de los diferentes profesionales, de las diferentes especialidades dentro del establecimiento. Entonces yo ingreso a un paciente a un listado de atención. Por defecto, los filtros que se encuentran acá arriba, por ejemplo, sector, especialidad, el profesional, puesto de trabajo, todo esto va a estar libre. Fíjense que no tiene nada seleccionado. ¿Por qué? Porque soy administrativo, entonces yo puedo ver todos los listados de todos los especialistas, ¿sí? Todos, fíjense que hay de traumatología, de radiología. Bien. Ahora, si yo empiezo a filtrar y usar estos filtros, voy a achicar mi listado de pacientes, mi listado de ingresos, ¿sí? Entonces yo podría poner que yo solamente quiero ver el sector consultorios y que solamente quiero ver, por ejemplo, un paciente de ortopedia y traumatología, que acá me lo va a mostrar, o sin poner el sector, yo podría elegir, por ejemplo, un profesional. Entonces, si yo elijo un profesional solamente, me va a mostrar solo esos pacientes que están para ese profesional. ¿Estamos? Entonces, esto es el ingreso de los pacientes a los listados. De acá vamos a ver todos los pacientes que están físicamente en el lugar en este momento. Al final de la línea de cada paciente, fíjense que acá tenemos 3 pacientes diferentes, 2 que entraron por ingreso directo y 1 que entró por un turno programado. Como les decía hoy, son las 2 maneras que tenemos para ingresar un paciente a los diferentes listados. Al final de la línea lo que vamos a tener es un botón azul que si se paran arriba sin tocarlo, ahí van a ver que es el botón de atención y ese es el que usa el profesional para empezar a atender un paciente. Y debajo tenemos una herramienta que nos va a posibilitar ir al detalle de la atención, que es donde nosotros vamos a empezar a cargar todas las prestaciones, que lo que llamamos bonos, de consulta, de práctica, de alta complejidad, los diferentes tipos de práctica odontológica, de psicología, de nutrición, ¿sí? Entonces, eso se hace en el detalle de la atención y siempre vamos a estar posibilitados de ingresar a ese detalle de la atención desde diferentes lugares. Yo les voy a ir mostrando desde todos los lugares donde podemos ingresar. También podemos ir al detalle del paciente y por último, finalizar este ingreso, esta observación del paciente dentro del listado de pacientes en espera de atención. Por ejemplo, cuando un profesional atendió a un paciente y se olvidó de cerrar su atención,
ese paciente va a continuar acá en el listado, como que todavía no terminó su atención. Eso lo podemos hacer nosotros presionando el botón finalizar y cerramos el ingreso, ¿sí? Les contaba que también tenemos una subsolapa, que es la solapa de históricos. Si yo voy al histórico, acá voy a poder ver todo lo que es ingreso histórico previo al momento de hoy. Son todos ingresos que ya fueron cerrados, hayan tenido o no hayan tenido atención. Esto no significa que haya sido una atención. A veces es muy común que se confunda estos términos porque quieren reportar, nosotros tenemos reportes dentro del sistema y quieren tirar una estadística de todos los pacientes que se atendieron y filtran por histórico y creen que esto que estamos viendo son las atenciones. No siempre son atenciones, sí son ingresos. O sea, son pacientes que han estado ingresados a los diferentes listados de los profesionales para ser atendidos, pero no significa que hayan terminado en una atención. Puede ser que el paciente haya decidido retirarse previamente sin esperar la atención e incluso va a figurar en este listado. Entonces son listados de ingresos a los listados de atención. Bien, entonces acá podemos filtrar por fecha para poder ver todos los pacientes que han ingresado históricamente. Podemos buscar solamente que me muestre, no sé, el sector consultorios. Puedo mostrar que solamente me muestre, nutrición. Bueno, entonces fíjense cómo este listado se va modificando a medida que yo voy utilizando los diferentes filtros. Al final de la línea de cada uno de estos pacientes vamos a encontrar también una herramienta. Esta herramienta nos va a posibilitar también ingresar al detalle de la atención, al detalle del paciente y también poder hacer un registro odontológico si los administrativos se encuentran habilitados para esa tarea. Bien, vamos a pasar a la siguiente solapa. La siguiente solapa es la de pacientes. Podemos ingresar desde acá o podemos ingresar desde el botón grande. En el caso de que queramos ingresar desde el menú lateral, se nos van a habilitar dos subsolapas. Y acá tenemos la búsqueda avanzada de paciente y la búsqueda que vamos a usar más habitualmente, que es la búsqueda común. En la búsqueda avanzada de pacientes, lo que vamos a tener es la posibilidad de combinar las diferentes columnas, los resultados de las diferentes columnas, para poder encontrar un paciente en el caso de que, por ejemplo, no nos acordemos o no tengamos a mano el DNI. Y lo que podemos hacer es, tipeando el apellido, un nombre, y apretando Enter, fíjense que nosotros tenemos acá 309 páginas de información de pacientes, presionando, por ejemplo, completando el apellido y el nombre y apretando Enter, vamos a achicar un montón nuestra búsqueda. Y ahí, por el DNI, por el domicilio o por la fecha de nacimiento, vamos a poder encontrar el paciente que necesitamos. Lo que vamos a hacer más comúnmente es buscar un paciente desde la búsqueda común, que es la otra solapa, que es la que vamos a usar más a menudo. Y acá es donde empieza la atención del paciente de manera administrativa. ¿Por qué les digo esto? Siempre tenemos que empezar con una búsqueda de paciente. Siempre vamos a poner el DNI acá, en donde está el documento único. Siempre vamos a buscar este paciente porque es probable que este paciente ya se haya atendido en algún otro establecimiento. Como compartimos la base de datos de pacientes, puede ser que el paciente ya esté creado en la base de datos. Antes de crearlo, vamos a verificar que si no existe en la base de datos. Para eso ponemos el DNI, presionamos buscar con la lupa y acá nos vamos a dar cuenta si este paciente existe o no existe. Cuando nos aparece ninguna persona disponible en esta tabla, esto significa que este paciente estamos seguros que no existe en la base de datos y hay que crearla. Hay que crear el paciente en la base de datos. Para eso vamos a ir al botón nuevo que encontramos en el extremo superior derecho. Vamos a presionar nuevo
Y desde acá es donde nosotros vamos a crear este registro de paciente para después empezar a gestionarlo, darle un turno, eh, cargarle prestaciones, todo eso vamos a hacerlo solamente si tenemos el paciente creado en el sistema. ¿Tá? Tenemos varias maneras de crear un paciente dependiendo de la obra social que tiene. En principio y por defecto van a aparecer todos los pacientes que tengan obra social IOMA. Pero también podemos crear un paciente que tenga otras obras sociales o en el caso de hospitales públicos, por ejemplo, podemos elegir que no tiene ninguna obra social. ¿Sí? En nuestro caso, como son entidades privadas, vamos a elegir o IOMA u otras. Vamos a empezar con un paciente de IOMA. Vamos a seleccionar IOMA, vamos a tipear el DNI y vamos a poner el sexo del paciente. Con estos dos datos, el sistema va a habilitar el servicio que brinda IOMA, que nos brinda IOMA, de autocompletar todos los detalles de este paciente. Fíjense, yo aprieto acá en sexo y acá arriba me van a salir dos cartelitos, uno que dice buscando datos en IOMA y el otro afiliado encontrado, y me autocompleta con toda la información. Siempre tenemos que verificar que acá abajo donde dice obra social estén todos los datos de la obra social, del afiliado. Si acá no me figura nada, es porque todavía no tengo ingresada una obra social para este paciente. ¿Sí? Lo vamos a tener que agregar a mano. Suele pasar que a veces puede pasar que el servicio de idioma no esté disponible. Entonces, en ese caso vamos a tener que completar todos los datos a mano y todos los datos de la obra social también, que es el recuadro celeste que vemos acá. Entonces vamos a tener que completar todo a mano y cuando completemos todos los datos de la obra social, es importante agregar con este botoncito la obra social. ¿Sí? Agregamos la obra social y tenemos que verificar que esté acá abajo. ¿Sí? Por ejemplo, yo lo voy a hacer, voy a borrar la obra social, voy a simular que el servicio no funcionó, no me trajo la información. Entonces yo acá voy a poner el nombre de la obra social. Esto es lo que tenemos que hacer cuando el servicio no nos trae la información. El número de afiliado, la condición, el tipo de afiliado. Y acá tengo que apretar agregar. Cuando recién me aparece acá abajo es que ya tengo cargada la obra social. Y eso es lo que vamos a hacer también cuando tenemos otras obras sociales, ¿sí? En este caso era IOMA, pero cuando tenemos otras obras sociales, la vamos a buscar acá abajo. ¿Por qué? Porque no vamos a tener el servicio de cada una de esas obras sociales. Solo IOMA nos brinda servicio de autocompletar, ¿sí? Pero siempre tienen que recordar poner la obra social con el botón agregar cuando ven que no está acá abajo, ¿sí? Completan todo a mano, presionan agregar y ya estamos seguros que tenemos todos los datos de este paciente. Lo que sí es obligatorio, vamos a ir un poquito más abajo, es completar con el número de teléfono, ¿sí? Ahí estamos. Ahí completamos con el número de teléfono y ya tenemos todo completo. Vamos abajo de todo y presionamos guardar. Ahora, cuando hagamos esta búsqueda de paciente, nos va a encontrar toda la información. Fíjense que ya no dice que no existe ningún paciente en la tabla, sino que nos encuentra todos los datos de este paciente. ¿Qué tenemos acá al final de la línea? Tenemos un botón azul por el cual vamos a hacer nuestro primer tipo de ingreso a los listados de atención, que es el paciente que entró y que espontáneamente vamos a ingresarlo a los listados de atención. Esta es una de las maneras que tenemos de hacer este primer ingreso a los listados de atención. El segundo, como les decía hoy, es por turno programado, que ya también lo vamos a ver. Al lado tenemos una herramienta y esta herramienta, fíjense si la tocamos, dependiendo de los roles con los que contamos, vamos a ver más o menos acciones que podemos realizar. En principio era el detalle del paciente, vamos a poder ver todos los datos, vamos a poder modificar los datos de la obra social, algún dato del teléfono, la dirección.
También vamos a poder ingresar a las órdenes y recetas electrónicas que tiene este paciente, que los van a realizar los profesionales. Los profesionales tienen la posibilidad, desde el módulo médico, de generar órdenes y recetas. También lo que vamos a poder hacer es ver los turnos programados que tiene este paciente. Este paciente puede contar con diferentes turnos y desde acá podemos chequear a ver si tiene un turno. También podemos ingresar al odontograma y al registro odontológico, como les decía hoy, si tengo el rol para hacerlo. También puedo fusionar pacientes, rechazar pacientes o editar los datos permanentes si tengo el rol de auditor. En el caso de que necesiten hacer eso, que son datos sensibles, por ejemplo, modificar el DNI de un paciente, modificar el apellido, son datos sensibles que solamente quien tenga el rol de auditor puede realizarlos, ya que cualquier modificación va a hacer que choque tal vez contra los registros de IOMA. Entonces esto tiene que estar bien verificado quién lo va a realizar. Fusionar pacientes lo hacemos cuando, por ejemplo, tenemos un registro de paciente duplicado con algún error. Podemos fusionar en un solo registro 2, 3 registros de pacientes. También podemos rechazar un paciente cuando un paciente ya no funciona, no sirve, ya está fusionado con otro tal vez. O podemos también editar los datos permanentes, que es cuando les decía yo que podemos modificar el DNI, el apellido. Esto pasa generalmente cuando IOMA no funciona el servicio, o está caído o por algún motivo no podemos hacer que esos datos se autocompleten y hay un error de tipeo en el administrativo que está generando este registro de paciente. Después vamos a poder crear tickets de auditoría, donde nosotros vamos a poner error, por ejemplo, en tipeo. Esto lo puede hacer cualquiera, no necesitamos tener ningún rol en particular. Y por último, también podemos ingresar al repositorio de documentos, que es como una cajita donde nosotros volcamos todos los archivos que necesitemos de un paciente. Por ejemplo, la historia clínica, la foto del carnet de la obra social. En el caso de que no tuviera IOMA, por ejemplo, que sabemos que después no vamos a tener servicio de la obra social que nos responda en vivo, digamos, si el paciente está activo o no. Ahí podemos poner el carnet de la obra social, la foto del DNI, algún documento judicial que necesitemos, alguna documentación, un dibujo que haya pedido, por ejemplo, la psicóloga, lo puede guardar ahí. Todo eso en el repositorio de documentos vamos a ir guardando todo lo que necesitemos respecto de este paciente. Y por último, podemos ver el historial de atenciones, donde vamos a ir viendo toda la trazabilidad de lo que se fue haciendo este paciente cada vez que se atendió en un establecimiento. ¿Estamos? Y así terminamos de todo lo que es la parte administrativa, de todo lo que podemos hacer las acciones dentro de la herramienta del paciente. Vamos a hacer entonces nuestro primer ingreso. Nuestro primer ingreso, que como decíamos es un ingreso directo desde la solapa de pacientes. Vamos a tocar acá el botoncito azul y ya vamos a estar dándole ingreso al listado de pacientes en espera de atención para algún profesional en particular. Tocamos acá, vamos a ingreso ambulatorio. En el caso de que el establecimiento cuente con segundo nivel de atención, también podríamos hacer un ingreso internación. En este caso vamos a hacer un ingreso ambulatorio. ¿Qué nos va a pedir el sistema? El sistema nos va a pedir, por un lado, en el lado izquierdo, nos va a mostrar los datos del paciente, nos va a mostrar los datos de la obra social, fíjense. También acá podríamos adjuntar el DNI, frente, dorso. También vamos a tener los datos del teléfono, la dirección. Y del lado derecho de la pantalla lo que vamos a tener es todos los datos del ingreso de este paciente. ¿A dónde lo vamos a mandar? ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando enviamos un paciente a un listado para que se atienda, para un profesional? Tenemos que generar un macheo entre los datos que nosotros ponemos y los datos con que el profesional se loguea. ¿Se acuerdan que al principio, cuando nosotros estábamos ingresando, entramos en una ventanita que mostraba en qué establecimiento estábamos trabajando, en qué sector, y en el caso de los profesionales les pedía la especialidad? Todos esos datos los profesionales lo van a completar y nosotros,
para que ellos puedan verlo en su listado de pacientes de espera de atención, tenemos que generar un macheo entre esos datos. Por lo tanto, también tenemos que poner los mismos datos con los que se va a loguear el profesional. El profesional se va a loguear a consultorios, porque trabaja en el sector consultorios. La especialidad que tiene el profesional donde yo quiero mandar a mi paciente es clínica médica. Y por último, voy a elegir el profesional que quiero que lo atienda, que es el profesional que va a elegir su nombre de usuario. ¿Entienden? Entonces, estos 3 datos son fundamentales para generar un macheo y enviar a este paciente que estamos dando el ingreso al listado correspondiente y que el profesional, cuando se loguee, vea sus pacientes. ¿Estamos? Esa es la manera que tiene un profesional de ver los pacientes que tienen espera de atención, por el macheo que vamos a generar nosotros desde acá cuando ingresamos el paciente. Y siempre es obligatorio poner por qué motivo consulta. Entonces vamos a poner que tiene dolor de cabeza. ¿Estamos? Vamos a poner esto, dolor de cabeza. Tenemos todos estos datos ya cargados. Y fíjense que acá abajo me muestra en verde cómo se encuentra este paciente frente a la obra social. En verde significa que este paciente está activo. Si no, lo mostraría en rojo, cuando un paciente está inactivo, cuando me dice afiliado inexistente. La mayoría de las veces cuando sale la leyenda afiliado inexistente y el cartel en rojo, es porque hay un error de carga en el sexo del paciente. La mayoría de las veces pasa eso. Tienen que verificar que un paciente que es femenino no esté cargado con sexo masculino, ¿sí? Entonces, vamos a darle ingreso, vamos a presionar guardar. Y este paciente va a hacer su propio caminito. Fíjense que arriba nos pone las acciones que se realizan con éxito en un cartel verde. Y que este paciente ya hizo su propio camino. Este paciente ya se encuentra en los listados de espera de atención, ¿sí? Y nosotros nos quedamos parados acá, que es el detalle de la atención. Pero yo les voy a mostrar que realmente este paciente está en el listado de pacientes en espera de atención. Fíjense, si yo voy a ambulatorios y voy a ingresos, voy a salir de acá del detalle de la atención, voy a salir, que acá es donde se cargan todos los bonos, ¿verdad? En el detalle de la atención. Voy a ir a ingresos y fíjense que este paciente ya está acá esperando para atenderse. Este es el paciente que acabamos nosotros de darle ingreso. ¿Estamos? Entonces, este paciente hizo su propio camino, fue al listado correspondiente. Cuando el profesional se loguee, que el profesional le va a aparecer por defecto, de acuerdo a cómo se loguea, le va a especialidad clínica médica, le va a aparecer con su nombre de usuario, el profesional solamente va a ver esto, que es el único paciente que tiene en este momento en espera de atención. ¿Cómo vuelvo ese detalle de atención para empezar a cargar las prestaciones? Como les mostré hoy, desde la herramienta detalle de atención, y yo vuelvo a pararme acá donde vamos a empezar a cargar las diferentes prestaciones, los diferentes tipos de prestaciones que podemos cargarle a un paciente. En esta pantalla entonces lo que vemos es la primera prestación creada. ¿Por qué hay una prestación creada? Cuando le damos ingreso a un paciente para un profesional que es médico, en este caso nosotros elegimos un profesional que es de clínica médica, entonces es un médico, el bono de consulta se genera automáticamente. Por lo que nosotros ahora lo único que tenemos que hacer es ingresar un token que nos va a brindar el paciente, abriendo su aplicación. En este caso vamos a poner un token, porque este bono de consulta ya está generado automáticamente. Entonces ponemos un token y presionamos el tilde para autorizar esta prestación. El sistema va a verificar en IOMA a ver si la prestación puede autorizarse. Entonces IOMA informa, ok, es el cartelito que nos aparece arriba, y ya pasa automáticamente a estar en estado facturable, porque es un bono de consulta común, ¿sí?
siempre nosotros en esta flechita que tenemos acá al costadito podemos desplegarla para verificar el contenido de la prestación. En este caso es un bono de consulta, ¿sí? 420101. Y esta es nuestra primera prestación que ya la tenemos en estado facturable, que es el último estado al cual va a pasar una prestación que ya significa que puede cobrarse. Vamos al segundo caso. El segundo caso es una prestación que va a contener un bono de práctica. ¿Cómo vamos a cargar una práctica? Vamos a ir a nueva prestación, que la tenemos acá al costado. La de consulta es la que ya está creada automáticamente, que acabamos de pasar a estado facturable, que ya está autorizada. Vamos al segundo caso, la de práctica. Vamos a tocar acá, práctica. Y el sistema nos va a llevar a esta pantalla donde vamos a incorporar los datos para cargarle la práctica al paciente. Este paciente puede tener una orden médica generada dentro del sistema. En ese caso la orden la vamos a buscar acá, donde dice seleccione una orden. Ahí vamos a encontrar si el profesional le hizo una orden médica dentro del sistema. Pero puede pasar que este paciente venga de afuera del establecimiento, por lo tanto trae una orden de papel en mano. Vamos a poner entonces el profesional como externo al establecimiento, que es esto que nos muestra acá, externo al establecimiento, y vamos a ponerle un nombre, ahí estamos, una especialidad, la matrícula. Este profesional es el que viene en la orden en papel, ¿sí? Que tiene el sello, la firma, tiene que coincidir en este caso el profesional con el que está en el papel. Es el prescriptor, ¿verdad? El profesional prescriptor, el que hizo la orden. Más abajo vamos a tener los datos del efector, quien va a realizar esta práctica. Por defecto es el profesional al que tenemos cargado este paciente, ¿verdad? Y por último necesitamos, antes de poner la práctica que vamos a realizar, un diagnóstico general. Podemos, si sabemos el código, podemos escribirlo acá directamente, donde dice código del diagnóstico, o podemos ayudarnos con un buscador de diagnóstico. En este caso vamos a buscar y vamos a suponer que lo que le estamos haciendo a este paciente es una radiografía de hombro, por ejemplo. Entonces tipeamos algunas palabritas, ahí tenemos hombro, y vamos a poner que tiene, no sé, esguince de hombro, ahí está. Automáticamente nos aparece el código. Lo último que tenemos que hacer es ingresar la práctica. Vamos a hacerle una radiografía de hombro, perdón. Vamos a poner acá hombro. Y vamos a poner, no sé, radiografía de hombro, húmero, cadera, pelvis. Bueno, una vez que tenemos la práctica y tenemos cargado el prescriptor, el efector y el diagnóstico general, y la práctica, por supuesto, ya podemos guardar y tenemos cargada nuestra práctica, nuestra prestación con el código de práctica, ¿sí? Entonces fíjense que acá, prestación creada correctamente, nos aparece arriba, siempre todos los cartelitos de éxito o de error nos van a aparecer ahí arriba, en el costado superior derecho. Si nosotros ampliamos para poder ver el código que contiene esta prestación, ampliamos con la flechita. Fíjense que nos aparece el código que acabamos de cargarle. Y acá también el sistema nos va a pedir un token. Siempre nos pide un token para las prestaciones. Entonces le pedimos al paciente un número de token desde la app. Vamos a poner, yo estoy buscando un token real. Vamos a poner ahí, ahí y ahí. Y vamos a tocar otra vez el tilde para que nos autorice esta práctica. Si el sistema no encuentra que está incumpliendo algún topeo o pasándose de los topes mensuales, anuales que tiene esta prestación, automáticamente nos va a autorizar esta práctica. Fíjense que arriba nos pone IOMA informa OK. Siempre va contra el servicio de IOMA y verifica cómo están los topeos para ver si podemos realizar esta práctica.
En este caso, fíjense que el Estado pasó a autorizada por realizar, no está en facturable porque todavía no realizamos la práctica, recién nos acaba de autorizar esta práctica. Y lo que tenemos que hacer ahora nosotros es presionar el botón de realizar. Vamos a realizar esta práctica. Nos sale un cartel preguntando quién es el profesional que va a informar esta práctica, porque todas las prácticas necesitan que un profesional las informe. Entonces vamos a presionar que este es nuestro profesional que va a informar. Ponemos que sí. Y una vez que ya está realizada, yo me informa, la prestación fue realizada exitosamente, cambia el estado a esperando informe. ¿Qué significa que esta prestación se encuentre en estado esperando informe? Bueno, significa que a esta práctica hay que cargarle la documentación respaldatoria, ¿sí? Esta documentación, que es entonces la orden médica y que es el informe de esta práctica, hay que cargarla mediante la herramienta que se encuentra al final de la línea, adjuntar documentación, y es ahí donde nosotros vamos a cargar esta documentación. En principio cargamos una documentación general para toda la práctica, que es la orden médica. Vamos a tocar acá en adjuntar documentación, vamos a presionar orden médica en la pantalla que nos aparece, vamos a escribir lo que es una orden médica, vamos a elegir el archivo, guardamos y ya tenemos cargada, fíjense que acá arriba nos aparecen los carteles de éxito, ya tenemos cargada esta documentación. Si nosotros tocamos acá, fíjense que la flechita cambió a un icono de clip, significa que tenemos documentación cargada. Tenemos esta orden médica cargada a la prestación. Pero ahora lo que necesitamos también es cargar el informe. Y el informe no se carga como cargamos recién generalmente a la prestación, que hicimos una carga general. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener varios códigos dentro de esta prestación. Supongamos que le hicimos radiografía de hombro y también le hicimos radiografía de frente y de perfil. Tenemos varios códigos, supongamos. Cada uno de esos códigos de práctica tienen que ser informados individualmente. Por lo tanto, vamos a ir al final de esa línea, de la línea de la práctica que contiene la prestación, y vamos a ir a la herramienta donde dice esperando informe y vamos a cargar el informe acá, donde dice informar. Entonces acá nos aseguramos que el informe está cargado particularmente a una práctica, ¿sí? Independientemente en cada una de las prácticas que tengamos cargadas dentro de esta prestación de prácticas. Vamos a informar y acá vamos a poner resultado de práctica, informe, elegimos el archivo y ya tenemos el informe listo para informar. Fíjense que ahora acá nos pone los carteles de éxito y cuando volvemos a desplegar nos figura como informado, ¿sí? Al estar informado y tener la orden médica, la práctica, la prestación en general, con todas las prácticas que contenga dentro, ya pasa a estado facturable. Y fíjense que tenemos ya dos tipos de prestaciones. La de consulta, que nos podemos dar cuenta porque es una letra C, y la de práctica, que nos damos cuenta porque es una letra P, las dos en estado facturable. Vamos a hacer ahora un caso de otro tipo de prestación, que es la prestación de alta complejidad. Para eso cambié de establecimiento. En este establecimiento pueden generar prácticas de alta complejidad, no en cualquier establecimiento pueden hacerlo, y el establecimiento, por supuesto, tiene que estar autorizado para realizarlas, si no, no vamos a poder autorizar este tipo de prácticas. Me ingresé a una profesional que hace prácticas de alta complejidad y simulé que el paciente tiene un golpe en la cabeza. Como les decía, ya hicimos una de consulta, una de práctica. Vamos a ver entonces este nuevo caso que es alta complejidad. Para eso vamos a nueva prestación. No vamos a elegir ninguna de las dos primeras que ya las hicimos. Vamos al tercer caso, alta complejidad. Para esto el sistema va a requerir una serie de datos que tenemos que completar, que son la parte de acá arriba. Generalmente ya viene autocompletado y lo único que tenemos que poner nosotros es, en el caso de que el paciente se encuentre internado,
si es urgente, el CUC y el motivo de la internación. Luego vamos a poner el nombre del prescriptor. Esto es igual que en una prestación de práctica. Si el profesional trabaja en el establecimiento, lo vamos a elegir acá. Si el profesional es externo al establecimiento, o sea, el paciente vino con una orden en papel, vamos a elegir acá el externo al establecimiento. Ponemos los datos de la matrícula. También vamos a poner los datos del profesional efector, que es el profesional donde hice el ingreso a este paciente, que hace prácticas de alta complejidad. Y por último, otra vez vamos a elegir el diagnóstico. Si sabemos el código lo ponemos y si no nos ayudamos con el buscador de diagnósticos. En este caso vamos a poner cefalea. Puede ser golpe en la cabeza o como quieran ponerle. Vamos a buscar uno que sea solo cefalea. Ahí estamos. Y vamos a poner el código de la práctica de alta complejidad, que en este caso voy a poner una tomografía, una TAC 3D. Y cuando ya tenemos todo completo los datos, vamos a presionar guardar. Una vez que tenemos la prestación creada correctamente, nos podemos fijar acá en el cartel que aparece en el extremo derecho, vamos a empezar a completar toda la documentación respaldatoria necesaria para que esta práctica quede aprobada, autorizada. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a ir al final de la línea de la prestación que acabamos de crear y en la herramienta vamos a elegir adjuntar documentación. Para la documentación necesaria de alta complejidad vamos a requerir la orden de la práctica, que es la orden médica. Ya sabemos que si esto viene en papel, vamos a necesitar escanearla, sacarle una foto para poder adjuntarla en el sistema. Y también lo que vamos a necesitar es cargar la planilla de alta complejidad, que también podemos encontrarla al final de la línea, en adjuntar documentación. Y eso vamos a encontrarlo en el desplegable que tenemos aquí, como también podemos encontrar el certificado único de discapacidad, el resumen de la historia clínica, todos esos tipos de documentos vamos a poder elegirlos desde este desplegable. Vamos a poner planilla de alta complejidad y vamos a elegir el archivo. Una vez que tenemos todo eso, vamos a presionar guardar y ya tenemos la documentación necesaria para enviar a autorizar esta práctica. Siempre nos vamos a guiar por los cartelitos que vamos viendo arriba, que nos va a indicar que la acción fue realizada con éxito. Por último, vamos a introducir un token y vamos a presionar el iconito para autorizar. Como todas las prestaciones, vamos a observar que ya tenemos autorizado para realizar, porque nos damos cuenta que nos aparece en verde el número de bono, en la autorización también, y ya el estado cambia a autorizado para realizar. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Vamos a desplegar acá, fíjense que tenemos la documentación ya cargada. Lo que nos queda hacer es presionar realizar esta práctica. Generalmente lo que hacemos es mandar a autorizar una práctica de alta complejidad previamente al turno del paciente, ya que esto puede ser que tarde algunos días. En este caso me lo hizo automáticamente porque es una práctica que no me está topeando con ninguna otra. Pero en el caso de que esté en un periodo de garantía o de tope, que ya se haya realizado esta práctica en el año, por ejemplo, el paciente, la práctica va a tener que ser enviada a autorizar a auditoría y vamos a tener que esperar a que auditoría nos devuelva esta práctica realizada. Recién cuando nos aparece autorizada por realizar es cuando nosotros vamos a llamar al paciente y darle un turno para que se acerque a realizarse la práctica. Supongamos que este paciente ya llegó, está acá presente, es el día del turno, vamos a presionar realizar para poder llevar a cabo esta práctica. Entonces presionamos el botón azul de realizar la práctica, como en una práctica común como las que vimos anteriormente, nos va a preguntar quién es el profesional que informa.
presionamos que sí, nos sale el cartelito verde, que esta práctica ya está realizada, y por último nos queda adjuntar el informe, que recuerden que el informe no se adjunta desde la herramienta general, sino que tenemos que desplegar la práctica y acá donde dice esperando informe, informar esta práctica que acabamos de realizar. Entonces presionamos informar, resultado de práctica, vamos a poner informe, elegimos el archivo, presionamos guardar y ya tenemos entonces la práctica cargada con el informe, por lo tanto ya pasa a estado facturable. Vamos a ver ahora otro tipo de práctica, otro tipo de prestación de práctica, pero para esto vamos a tener que generar un ingreso de paciente al sector correspondiente. Para el siguiente tipo de prestación que vamos a cargar, que es de odontología, yo ya tengo mi paciente cargado, ingresado para un listado de atención en la especialidad odontología. Como ven acá, tengo seleccionado un profesional odontólogo. Y también, bueno, por supuesto, me cambié también de establecimiento a un establecimiento que tiene odontología. Siempre recordemos que para que cada una de las prestaciones puedan ser cargadas, deben ser compatibles con el profesional donde estamos cargando el paciente, ¿sí? En este caso, por eso, para mostrarles una prestación de odontología, tengo que loguear al paciente en un poli que tenga odontología y con la especialidad odontología. La única diferencia que tenemos al ingresar el paciente, a diferencia de cómo veníamos cargando e ingresando pacientes a los listados, es que el token lo pide en el momento del ingreso, ya no lo pide acá cuando cargamos la prestación. Esa es la única diferencia. ¿Por qué? Porque este token de ingreso que le hacemos en odontología tiene una validez de un mes. Hoy es 15 del 1, así que fíjense que tiene una validez de un mes. Entonces, todas las prácticas que vayamos cargando acá van a correr dentro de ese token, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a cargar una prestación que es para una práctica de odontología. Vamos a ir a nueva prestación, fíjense, ya cargamos consulta, ya vimos este tema, vimos el tema de la práctica, vimos el tema de la alta complejidad. Vamos al cuarto tipo de prestación, que es una práctica odontológica. Vamos a tocar acá. ¿Y qué nos pide? Bueno, nos completa la información del paciente, nos completa toda la información del efector. En este caso no necesitamos un médico prescriptor. Vamos a poner un diagnóstico, si lo recordamos lo vamos a poner, si no vamos a tipear acá ayudándonos con el diagnóstico general. A ver si ponemos caries dental, vamos a poner. Siempre vamos a necesitar, previo a la carga de la práctica odontológica, buscar un odontograma. En el caso de que el paciente no tenga un odontograma activo, vamos a tener que crearlo primero, ¿sí? Ahora yo les voy a mostrar dónde tocamos para crear un odontograma. Siempre tenemos que tener un odontograma en curso. Voy a tocar el odontograma que necesito y voy a arrancar haciendo un fichado, que es esto, y también voy a guardar. Y también le voy a cargar, voy a cargarle dos prácticas, caries, una restauración. Vamos a ponerle una restauración. Ahí está, restauración, plástica, fotocurado. Que me va a pedir la pieza dental, vamos a suponer que es canino superior derecho, cara mesial. Bien. Una vez que tenemos cargado esto, ya tenemos nuestras dos prácticas dentro de la prestación. Fíjense que me está tomando en ambos casos el mismo token de entrada con el que yo ingresé a este paciente. Vamos a autorizar estas dos prácticas. Ahí vamos con la primera, procesada con éxito. Vamos con la segunda, procesada con éxito. Y están las dos en estado autorizado. No tenemos que hacer más nada, a menos que necesitemos cargar algún tipo de práctica que requiera una panorámica o algún otro tipo de documentación.
Vamos a suponer entonces que necesitamos cargar una práctica de imagen panorámica. Vamos a ir a nueva prestación, vamos a elegir la quinta, ya vimos consulta, práctica, alta complejidad, odontología, vamos a elegir la quinta, odontología e imágenes, y acá lo que hacemos es solamente podemos cargar la práctica de panorámica. Vamos a elegir un prescriptor, si es del establecimiento, vamos a elegirlo de acá de una lista, y si no, lo elegimos como si fuera externo al establecimiento. Vamos a elegir la especialidad, la matrícula. Y una vez que tenemos todo esto, vamos a buscar el diagnóstico, que ponemos en este caso caries dental. Y la única práctica que nos permite poner es panorámica. Ahí está, panorámica. Presionamos guardar y ya tenemos cargada. Fíjense que acá arriba nos aparece el cartelito verde, prestación creada correctamente. Y en este caso lo que vamos a hacer es cargarle, como tiene un prescriptor, vamos a necesitar adjuntar documentación, que le vamos a poner la orden de práctica. Vamos a ponerle esta orden que lleva. Y acá vamos a pedir la autorización de esta práctica. Fíjense que está autorizada. Solamente nos queda realizar la práctica y adjuntar imagen panorámica. Vamos a poner, elegimos el archivo y ya tenemos cargada nuestro quinto tipo de prestación. Para la siguiente voy a ingresar el paciente en el lugar correspondiente y les voy a mostrar cómo cargamos una práctica de psicología. Para este nuevo caso de prestación que vamos a mostrar ahora, yo ya ingresé a mi paciente al establecimiento correspondiente que cuenta con servicio de psicología. Fíjense, consulta individual, psicología, lo ingresamos al paciente a un psicólogo. Como el profesional es un licenciado, lo mismo que pasaba en el caso de odontología, el sistema no crea automáticamente una prestación de consulta, porque eso es exclusivo de los profesionales médicos. Así que fíjense esa diferenciación. Vamos a ir a nueva prestación y vamos a elegir la última, que es psicología. Vamos a presionar psicología. Vamos a elegir el diagnóstico, en este caso vamos a poner consulta. Y vamos a elegir un código de práctica, psicoterapia individual, por ejemplo, y presionamos guardar. Ya tenemos la prestación creada correctamente. Solo nos falta ingresarle un token para que esta práctica esté autorizada. Vamos a ingresar el token y vamos a autorizar. Fíjense que automáticamente ya nos queda en estado autorizada. Vamos a ver ahora otro tipo de prestación que no se hace desde acá, no tiene particularmente un tipo de práctica común, sino que se divide en dos tipos de práctica, consulta y práctica normal, que es la que vimos acá. Y es todas aquellas prestaciones que vamos a ingresar para nutrición. Para eso voy a hacer un ingreso específicamente para nutrición. Para este tipo de consulta y prestación de práctica ya ingresé mi paciente a la especialidad correspondiente. Fíjense que dice nutrición SC. Al ser un licenciado tampoco genera un bono de consulta automático, por lo tanto vamos a necesitar cargarlos. Y acá vamos a hacer una diferenciación entre los tipos de prestaciones que podemos cargar para un nutricionista. En principio tenemos la consulta, la primera consulta común, la cual no está asociada a ninguna patología y es la que utiliza el nutricionista para hacer un primer acercamiento del problema que tenga el paciente. Por lo tanto, vamos a elegir un bono de consulta común. Nueva prestación, consulta. Solamente vamos a usar esta para la primera consulta, ¿sí?
Entonces, lo único que necesitamos completar acá en la primera consulta o en una consulta común individual de un paciente es indicar en diagnóstico consulta. ¿Sí? Ponemos consulta y acá vamos a poner el código de la primera consulta, que es EDPNUT 001. Esa es la única que va a correr por un bono de consulta, ¿sí? La 001. Presionamos guardar y ya tenemos nuestra primera prestación de bono de consulta para un nutricionista. ¿Qué vamos a hacer con los siguientes códigos? Tanto en la 0002 hasta la 5, todos esos códigos de consulta de nutricionista involucran una patología asociada. Por lo tanto, se consideran prácticas. Y para poder cargarlas, vamos a ir a nueva prestación práctica. ¿Por qué? Porque necesitamos en estos casos sí cargar una orden médica. Necesitamos también un profesional prescriptor que sea el que figura en la orden médica que trae el paciente. Y necesitamos también un diagnóstico. Por ejemplo, diabetes mellitus. Una vez que tenemos todos estos datos, vamos a elegir la práctica. EDPNUT. Y vamos a elegir, por ejemplo, la que corresponde a diabetes, la 04. ¿Está? Una vez que tenemos eso, vamos a presionar guardar. Recuerden que todas estas involucran patologías y se tratan como una práctica común. Y lo único que tenemos que hacer ahora es autorizar estas prácticas. ¿Cómo hacemos? Le pedimos el token, uno para consulta, en el caso de que necesitemos poner la consulta, autorizamos, y otra para la práctica. Una vez que completamos la carga y presionamos realizar, vamos a tener entonces lista la prestación para cargar la documentación respaldatoria. ¿Qué vamos a hacer? Una vez que está realizada la prestación y pasa a espera de informe, como en este caso, vamos a cargar la documentación general, que es la orden de práctica. Cargamos esta orden. Y luego desplegamos la prestación para poder cargar el informe una vez que lo tenemos listo. Vamos a informar. Informamos. Y entonces ya tenemos lista estas dos prácticas, la práctica y la consulta, y las dos en estado facturable. Y eso sería todos los tipos diferentes de prestaciones que nosotros podemos cargar mediante el sistema al día de hoy. Como les decía hoy anteriormente, en cualquier momento nosotros podemos ir a un detalle de atención de una prestación cualquiera sea, teniendo el paciente adelante o no. ¿Y cómo vamos a hacer eso? En la solapa prestaciones vamos a elegir la primer solapa que dice prestaciones. Y acá vamos a poder filtrar entre una gran cantidad de filtros que tenemos para poder encontrar la prestación que necesitamos encontrar. En principio podríamos poner tanto el DNI como el apellido del paciente y rápidamente nos va a mostrar solamente esas prestaciones. Pero supongamos que nosotros queremos hacer otro tipo de búsqueda, más allá de elegir entre fechas, podríamos nosotros elegir por estado, por ejemplo, que me muestre todas aquellas atenciones que hayan quedado en estado facturable. Estas sé que son las que voy a poder cobrar, ¿sí? Fíjense que acá en la columna de estado me va a mostrar todas las que son en estado facturable. O podría haber quedado en confirmado, todas aquellas que no tienen todavía autorización, ni siquiera facturable, ¿no? Pero ni siquiera han pasado autorización,
las podría ver por acá. También yo puedo hacer una combinación, bueno, que me muestre todas aquellas que están en esperando autorización, pero que a la vez sean, no sé, prácticas. Y este es un ejemplo de esperando autorización y prácticas. O que sean solo prácticas y que ya estén en estado, no sé, facturable. ¿Sí? Ven cómo yo puedo ir haciendo una combinación con estos filtros para que me muestre rápidamente los bonos que estoy buscando. ¿Sí? No importa del día que sean. No importa si el paciente está ingresado actualmente a un listado de espera de atención o no. En cualquier momento yo puedo ingresar porque, por ejemplo, esta que es del día 8, hoy es 15, o sea, ni siquiera es de hoy, yo puedo necesitar cargarle, no sé, un informe, alguna documentación. ¿Cómo hago? Voy a ir al final de la línea y en la herramienta voy a poder ingresar al detalle de la atención, que no es otra cosa que esa pantalla que teníamos nosotros donde cargábamos todas aquellas prestaciones, donde hoy estuvimos cargando todos los tipos de bonos, los de práctica, los de alta complejidad, ¿se acuerdan? Entonces, si a mí me hubiera quedado alguna documentación por subir o algo, lo podría hacer directamente desde la herramienta y adjuntar documentación.